Y estamos de vuelta en Neuronas al Aire por Pacífica 90.7 FM. Se siente. Así que, Ángel, muchos impactados por esa noticia del sexo. Así que por ahí nos dice Rey, de Gente de Marca, que él dura 72 y hasta 96 horas vibrando. ¿Qué tal? Yo le sé. Y la doctora Marlí desde España también nos dice que ella dura una semana, 15 días. Contentica, que ella canta como Heidi. Abuelito, dime tú. Bueno, sí, señor. Bueno, entonces, como le decimos, este es un programa, digamos, ameno, entretenido, pero donde se mantiene el perfil científico. Y en ese orden, ¿verdad? Vamos a continuar hablando sobre el neurotema de hoy. El neurotema de hoy se refiere al alto riesgo neurológico o neurobiológico, como también se le conoce. Entonces, bueno, la doctora Gisbeli, el turno al bate para definirnos. ¿Qué tal? Porque ella, digamos, de los neurólogos, ella tiene, digamos, bastante experiencia en el área de alto riesgo neurológico. La verdad que sí, que desde que estoy en la maternidad Santana, ver esos niños, esos neonatos y lo que es todos estos recién nacidos con bastante riesgo, ¿qué puedo definir yo por mi experiencia lo que es el riesgo neurológico? Son aquellos pacientes que tienen antecedentes perinatales, postnatales y prenatales de riesgo para desarrollar durante sus primeros años de vida alteraciones neurológicas, tales motoras, alteraciones del lenguaje, alteraciones del aprendizaje. Entonces, todo eso en línea general es importante saberlo. Esta es una terminología, Ángel, que no es nueva. Esto fue ideada por primera vez en Inglaterra en 1960. Hoy en día, gracias a las tecnologías, a los avances de la ciencia, se ha abarcado más esta área, porque antes los neonatos eran como no apartados, pero teníamos menos tecnologías, menos atención, menos personal preparado. Hoy en día contamos con terapias neonatales, con las unidades neonatales, gente que se preocupa por estos primeros 28 días de vida, y eso es importante tomarlo en cuenta. Existen factores, y es importante saber cuáles son esos factores que te pueden producir una injuria en el cerebro, que te produzcan alteraciones posteriormente en estas etapas del desarrollo. Correcto. Fíjate que este es un tema muy importante, porque estamos en un medio donde existen riesgos antes de nacer, es decir, durante el periodo prenatal, pero también existen riesgos durante el momento del nacimiento y también en las horas siguientes al nacimiento. Así es. Todo lo que suceda, señora, en ese tiempo, es decir, antes del nacimiento, durante el nacimiento o después del nacimiento, puede causar lesiones de tipo permanente en el cerebro del niño, y por eso es importante saber cuáles son esos riesgos para que usted, estimado oyente, pueda prevenirlo. Y sobre todo el control neonatal, que siempre hacemos énfasis en la parte de la medicina preventiva en este programa. Y recordar que la Organización Mundial de la Salud, Ángel, tiene este riesgo neurológico entre un 3 y un 5% de todos los embarazos. Eso es en línea general importantísimo tomarlo en cuenta. ¿Cuáles serían los factores que nos producen estos riesgos neurológicos? Infecciones durante el embarazo, pueden ser infecciones, pueden ser falta de vitamina, desnutrición durante la embarazada, enfermedades de transmisión sexual. Eso es importante tomarlo en cuenta, que puedes adquirirla durante el embarazo, o otro tipo de infecciones como la tosoplasmosis durante el parto, partos prolongados, que exista sangrado genital durante todo ese embarazo. Todas esas son también factores de riesgo para desarrollar un riesgo neurológico. Hay una pregunta que nos están haciendo. Ajá. Y es ¿hasta cuándo persiste ese riesgo o ese riesgo neurológico? ¿Qué tiempo persiste una vez instalado ese riesgo? Lo que pasa es que se hace una evaluación neurológica, ¿ok? Por eso es que se hace seguimiento, porque estamos hablando de lo que es el alto riesgo neurológico, pero está el seguimiento de riesgo neurológico. Podemos tener un paciente que tuvo una injuria, la mamá tuvo un factor de riesgo, y sin embargo se le hace un seguimiento los 2 primeros años de vida. Si en esos 2 primeros años de vida ese paciente no tiene ninguna complicación, difícilmente va a desarrollar una alteración. Lo que pasa es que el protocolo para alto riesgo neurológico se debe realizar durante los primeros 5 años de vida. Ok, sin embargo, digamos, el ARDIC, la mayor fuerza, como tú lo dices, son estos primeros 2 años, esos 2 ¿correcto? primeros años.
Estos primeros 2 años son importantes. Solamente vamos a nombrar algunos de los riesgos que se pueden estar presentes, ¿ok? Cuando un recién nacido tiene un peso que está muy por debajo de 1.500 gramos, cuando es de bajo peso al nacer, me refiero, que sea prematuro, que de repente tenga, como tú bien decías, un tipo de infección o un alto riesgo infeccioso. Cuando este paciente ha tenido un cuadro tipo meningitis, ha tenido algún tipo de cuadro séptico, es decir, cualquier lesión a nivel cerebral de tipo cerebral puede influir en el desarrollo posterior de ese niño. Nos están haciendo una pregunta y es si el fumar te produce un alto riesgo. Sí, una persona con un alto hábito tabáquico puede desarrollar un riesgo neurológico. ¿Por qué? Porque disminuye el flujo sanguíneo en esa placenta y ese paciente puede producir una hipoxia o alteraciones neurológicas. Correcto. De importancia. Drogas, alcoholismo y lo que es la parte del tabaquismo. Sí, señor. Entonces, que a veces hay muchas madres que uno logra tener, digamos, el comentario de que persisten fumando durante el embarazo o incluso ingieren bebidas alcohólicas durante el embarazo. Se sabe que esto tiene una repercusión directa sobre el feto que se está formando, ¿okay? Y algo muy importante, Ángel, que ya de una forma más especializada, muchas veces estos riesgos neurológicos los dividimos en visuales, auditivos, desde el punto de vista neurológico como tal, para ser motores. Entonces, los más comunes son los visuales, que muchas veces uno no le explica a los padres en la sala de parto. Todo bebé prematuro, menos de 1,5 kilos, que tengan una prematuridad extrema, todos esos pacientes deben de tener una evaluación también oftalmológica, porque me están preguntando si solamente la parte de neurología. No, es oftalmólogo, la parte de audiología también hay que descartarle, que eso es importante, para determinar cuál es ese riesgo y si hay, poderlo corregirlo a tiempo. Otra de las infecciones congénitas durante el embarazo, lo que es la tosoplasmosis, que te puede producir, también hay que estar pendiente de la sífilis, la rubiola. Entonces, hay muchas cosas que son prevenibles y el alto riesgo neurológico es prevenible. Correcto. Fíjate que a pesar de que están también dentro de los criterios, muchas veces nos olvidamos de ellas y están en el día a día. Una situación o una deprivación económica que sea excesiva a nivel de lo que es la madre, eso puede influir. Se sabe también que cuando el embarazo es accidental o traumatizante, es decir, un embarazo que durante su recorrido la madre sufrió mucho, padeció mucha depresión, es decir, todo ese componente emocional perjudica al niño que se está formando, y eso está demostrado científicamente, y de hecho son un alto riesgo biológico que se debe enumerar. De hecho, un criterio de riesgo sociofamiliar, que así también es definido, son las madres adolescentes. ¿Por qué? Porque muchas veces ocultan ese embarazo durante los primeros 3-4 meses de la gestación, y al ocultar esos meses es donde se forma el sistema nervioso central. Entonces, eso también te convierte a tener un alto riesgo neurológico. Ahora bien, hemos hablado de lo que son los riesgos, de lo que es el alto riesgo neurológico. ¿Cómo hacemos ese seguimiento? ¿Cómo le decimos a los padres, ya tu hijo estuvo, importante, Ángel, hospitalización prolongada en una terapia neonatal, en una terapia de cuidado neonatal? Eso es importante. Sí, entonces, muchas veces los padres hacen un pequeño resumen, que tuvo sífilis, que tuvo un retardo de crecimiento intrauterino, que la mamá tuvo hipertensión, que es otro de los riesgos. ¿Cómo hace esa madre para saber dónde tiene que ir? ¿Cómo es el protocolo? Ok, cada hospital a veces maneja su propio protocolo. Sin embargo, de manera general, se sabe que cualquier noxa o situación que haya podido suceder durante el embarazo o en las primeras horas de nacimiento ya pone en riesgo al niño. Las primeras valoraciones siempre son, por supuesto, la valoración neonatal, pediátrica. La valoración de tipo neurológica siempre es importante para descartar cualquier tipo de afectación a nivel del tono muscular, bien sea que sea muy rígido, que sea muy hipotónico, muy flácido, pero también se debe descartar lesiones a nivel auditivo, a nivel visual, por supuesto a nivel cerebral propiamente dicho. A pesar de que la ecografía no es, digamos, un estudio ideal para ver cerebro, de manera de screening puede servirnos para tener una visión general de lo que está pasando en un cerebro recién nacido. Entonces es una de las cosas que pudieran realizarse. Normalmente yo en la Maternidad Santa Ana, que es del Seguro Social aquí en San Bernardino, hago un seguimiento, y dependiendo de las patologías que tiene el paciente o de las condiciones, los riesgos que tuvo, yo los voy dividiendo por clase. El alto
alto riesgo neurológico severo, moderado a leve, y les voy haciendo un seguimiento. Cuando yo veo que ya el paciente tiene muchos factores de riesgo, que ha permanecido más de 30 días en una terapia neonatal, no solamente involucro al neonatólogo como neurólogo, sino también a un terapista ocupacional, lo que es la parte de fisioterapia, ¿ok? Que eso es importante. Los estudios de imágenes, que más que adelantarnos a hacer los estudios de imágenes, saber cuándo realizarlas para evitar tener diagnósticos erróneos, ¿ok? Por la misma evolución que ellos van a ir teniendo dependiendo a su crecimiento, estar pendiente del perímetro cefálico, porque hay que recordar que muchos niños pueden hacer hidrocefalia en el primer mes, los primeros 15 días de vida, y muchas veces las madres no lo saben, entonces van creciendo la cabecita, y si hacemos un seguimiento de ese perímetro cefálico, vamos a ir evaluando la evolución. ¿Cómo evaluamos esto? Como con los temas que nosotros habíamos hablado anteriormente en este programa, con los hitos del desarrollo. O sea, el paciente si sostiene la cabeza, posteriormente si se voltea de un lado para otro, si se sienta, si gatea, si camina. O sea, vamos a ir evaluando si falta algún hito de desarrollo, si hay algún retardo en la adquisición de alguien de lo que es del área del lenguaje, lo que es el área de la motricidad gruesa y motricidad fina. Entonces es bien interesante el tema, porque muchas veces por falta de personal no hablamos con los familiares, no le explicamos muchas veces lo que son los riesgos que pueden tener este paciente, y una vez que el paciente es egresado, el padre cree que está bien, y posteriormente es que podemos ver muchas alteraciones neurológicas también, porque hay que recordar que el recién nacido nace con unos reflejos primitivos que posteriormente van desapareciendo para aparecer lo que es el desarrollo neurológico o la maduración neurológica como tal. Ok, entonces yo pienso que hemos hecho un resumen, digamos, fundamental de lo que es el alto riesgo neurológico, ¿ok? Es importante saber cuáles eran los principales riesgos, ya lo comentamos, la definición, cuál es el abordaje, y por supuesto el pronóstico va a depender de cuál sea la lesión establecida producto de ese riesgo que se presentó. Entonces, la evolución necesita, por supuesto, un seguimiento tanto de tipo pediátrico como, por supuesto, del neuropediatra. Así es. Así que, bueno, cuando son las 3:29, les recordamos que estamos en Neuronas al Aire. Para cualquier información adicional pueden interactuar con nosotros por el 0402-237-3239, que es el teléfono de cabina. Y también por los teléfonos 0424-135-7441. Bueno, vamos a un corte de la emisora y a escuchar el impresionante mundo de la salud. En Caracas, 90.7 FM, se siente.